Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión Consultorio Jurídico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el marco jurídico de las protestas sociales en Colombia y la parte práctica de cómo se han desarrollado esas marchas en la ciudad de Barranquilla. Han aceptado nuestra invitación para participar en el programa el coronel Carlos Julio Cabrera Suárez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Coronel Cabrera, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Consultorio Jurídico. Dios y patria, muy buenas noches. Un saludo muy respetuoso a todos los televidentes y al panel que se encuentra en este momento acompañándonos con toda la gran disposición para todos ustedes. También nos acompaña el doctor Ricardo Méndez Díaz, abogado penalista, profesor universitario, que nos va a hablar sobre el marco jurídico de la protesta social en Colombia. Doctor Méndez, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches para usted, Víctor Julio, y para el coronel y para todos los televidentes. Gracias a ustedes por la invitación para disertar sobre este tema tan actual. Precisamente, doctor Méndez, lo hemos invitado para conocer un poco sobre el marco constitucional que tiene la protesta en Colombia. ¿Por qué no nos habla un poco sobre eso? Ok, debemos entonces partir de un supuesto, y es que a partir de la Constitución de 1991 se entiende que todos los derechos fundamentales dejaron de ser absolutos y se relativizaron. Quiere decir que esto, en otras palabras, que ninguno estará por encima de otro y que todos estarán en un mismo rango de importancia. Así las cosas, si quisiéramos hablar de ese derecho al que todos hemos estado últimamente relacionados, como es el derecho a las manifestaciones públicas, pero pacíficas, lo encontraremos regulado en el artículo 37 constitucional, pero también hay una relación y una referencia frente al artículo 20, frente al artículo 38, 56, 107, que de una u otra forma no solamente se refieren a las reuniones o manifestaciones, sino también a otra serie de derechos que van intrínsecamente ligados, el de la libertad de expresión, el de la integridad, el de la salud, pero reitero nuevamente, Víctor Julio, desde el punto de vista constitucional siempre se ha destacado, y asimismo en el ámbito internacional, el argumento de una manifestación que sea pública, pero igualmente pacífica. En ese contexto, coronel Cabrera, es cierto pues que la Constitución garantiza ese derecho, pero ese derecho es para todos y también son para los miembros de la policía. Pero hemos visto en la noticia que agreden a los miembros de la policía, los provocan. ¿Hasta dónde llega el derecho de los protestantes a atentar contra la fuerza pública? Claro, ustedes lo manifiestan. La Policía Nacional garantiza plenamente el derecho a la manifestación pacífica. Y dentro de ese contexto, obviamente nosotros como autoridades de policía hacemos esa acompañamiento. Cuando se presenta la intervención por parte de la institución, cuando se desbordan estos ánimos y cuando se convierte una manifestación pacífica ya en un tema de saqueos, de hurtos y de alteración del orden público, inclusive a las personas que no están participando dentro de esta manifestación. Y ya cuando hay una agresión a nuestros policiales, obviamente nosotros como tal debemos de realizar los procedimientos correspondientes. En este caso, si se generan algunas capturas por agresión a funcionarios públicos o también cuando hay una vandalización, en este caso de algunas instalaciones policiales que lo hemos visto. Nosotros tenemos la garantía plena de que estamos cumpliendo con nuestra función constitucional de garantizar plenamente la convivencia y la seguridad ciudadana de todos los habitantes de Colombia. Doctor Méndez, quisiéramos saber un poco sobre los límites que tiene este derecho, límites en el tiempo y límites en los derechos de los no protestantes. Por ejemplo, ya tenemos más de 20 días de estar en la protesta. Esto no tiene una regulación legal, esto puede demorar 30 días, un año, 2 años, ¿no hay un límite en el tiempo? Bueno, en primer orden, para complementar lo anterior, igualmente quiero referirme a que no solamente está todo este derecho fundamental regulado en el orden local o en el marco constitucional. La Corte Constitucional igualmente ha hecho evaluaciones desde este mismo ámbito desde el año 2017. Incluso hay una nueva regulación
o evaluación de la Corte frente a este derecho, que es la C009 del año 2019. Y frente al punto particular, debo indicar, Víctor Julio, que efectivamente en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha hecho referencias importantes para tratar de advertir que el argumento del derecho a la protesta pareciera que no está aún regulado frente al tiempo y espacio. Ahora bien, frente a los argumentos de la violencia a los que se han venido refiriendo también los asuntos del uso de la fuerza pública y la protesta social, hay que advertir igualmente que estos presupuestos responden a unos criterios, ¿no? Y el criterio es la necesidad de salvaguardar ese orden, esa protección que se ha entendido como de salud, de moral pública, de protección de otros derechos y de libertades, incluso de quienes no hacen parte activa de estas manifestaciones. Están protegidos quienes activamente participan, los que están en medio de la protesta y la fuerza pública, e igualmente quienes no están en ella. Y cuando se hace uso de la fuerza pública, igualmente también debe considerarse que debe regirse bajo un criterio muy estricto de proporcionalidad de ese uso o empleo de la fuerza. Coronel Cabrera, en Barranquilla en particular, ¿cómo ha sido el desarrollo de esa protesta en estos más de 20 días que llevamos en ella? Nosotros como Policía Nacional hemos considerado lo siguiente. En las manifestaciones que se han dado pacíficamente aquí en la ciudad de Barranquilla no hemos tenido ninguna clase de inconvenientes. Hemos hecho el acompañamiento, hemos dialogado con los manifestantes para que se cumpla el protocolo, en primer lugar, de las rutas que ellos trazan y ponen en conocimiento de nuestras autoridades policivas, en este caso a la alcaldía. Y en segundo término, en el puesto de mando unificado que se organiza por parte de, en este caso, la autoridad local, es la convocatoria, confluimos todas las instituciones. Es en ese marco de ese puesto de mando unificado donde se toman las decisiones, se hace el seguimiento correspondiente. Ahí están lo que tiene que ver el Ministerio Público por parte de la Personería, la Procuraduría, también está la Defensoría del Pueblo y también representación de la Organización de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos. Es ahí, con ese seguimiento que realizamos, es cuando se toman las decisiones y estamos realizando el seguimiento en vivo y en directo con las cámaras que están en terreno y estamos observando cuál es el despliegue y cuál es el desarrollo de esta manifestación pacífica. Pero cuando ya se desbordan estos ánimos y ya se convierte en una situación que transgrede, inclusive hasta el tema de esos derechos que tienen las otras personas, en el tema de sus bienes, cuando hay saqueos de establecimientos comerciales, también cuando hay hurtos a algunos transeúntes que no están participando de estas manifestaciones, se presentan estas actividades. Es ahí cuando nosotros entramos a realizar estas actividades propias del control policial y de la actividad constitucional como tal para nuestra Policía Nacional. Vamos a unos cortos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Sí, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho.
Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. No lo olvides, aprovecha y paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Regresamos a Consultorio Jurídico conociendo sobre el marco jurídico de la protesta social y cómo se ha implementado en Barranquilla. Doctor Méndez, ¿quién designa quiénes son los directores de los promotores de la protesta social? ¿Y habría alguna responsabilidad para en el caso que haya un abuso de este derecho para esos directores? Bueno, en primer orden debo indicar desde el ámbito del derecho penal, Víctor Julio, que efectivamente hay que reconocer que en la Ley 599 del 2000, que es nuestro actual y vigente Código Penal, no está criminalizada esta conducta en Colombia. La protesta no está criminalizada, pero efectivamente, como históricamente lo hemos advertido también, sí se encuentran tipificadas otras conductas que de seguro están relacionadas no solamente con la seguridad pública, sino con la vigencia del orden constitucional y legal. Ya es el caso de la perturbación en servicios públicos o de transporte público, colectivos, oficiales, y esto está regulado en el artículo 353 del Código Penal. Y en el 353A, pues también la obstrucción de vías públicas que afecten el orden público. Y en un tercer argumento, la asonada, que son pues obviamente delitos contra el orden, contra el régimen legal y constitucional vigente. Debo indicar igualmente, Víctor Julio, que en estos dos últimos comportamientos delictivos, que son los del 353A y el 459, referentes a la asonada y a la obstrucción a las vías públicas que afectan el orden público, desafortunadamente la pena no reviste una imposición de una privación de la libertad. Quiere decir que no son sujetas de imposición de medida de aseguramiento porque no cumplen el presupuesto de tener como mínimo una pena de 4 años. Aquí se parte de unos tiempos inferiores. A lo sumo, el delito de perturbación en servicio de transporte público o colectivo y oficial, que está regulado por el artículo 353, de seguro sí tendrá ese espíritu toda vez que parte de un supuesto de mínimo de 4 años. O sea que amerita detención preventiva en un lenguaje técnico. Ahora, frente a los argumentos de la primera parte de la pregunta, y es con respecto a quienes se designan, pues de seguro debe ser en un consenso que también, como bien lo ha advertido el Organismo Internacional de las Naciones Unidas, a las que ha hecho referencia nuestro invitado igualmente, el coronel de la policía, se advierte que existe un vacío frente a esta regulación y terminan entonces entre las partes en un diálogo pacífico escogiendo a estas personas. Pero todos los que estén involucrados de forma directa de una u otra parte dentro de estas protestas serán responsables desde el punto de vista legal para referirnos directamente a la ley penal colombiana, e igualmente considero, porque de seguro así también lo advierte nuestro coronel, en el ámbito policivo, de conformidad con la ley 1801 del 2016, hay una serie de regulaciones de responsabilidades allí para quienes, pues obviamente se superan por los ámbitos del marco del comportamiento de la pacificidad o del comportamiento pacífico. Precisamente, coronel Cabrera, se han presentado casos, Barranquilla, pues por excelencia ha sido una ciudad pacífica, pero en los últimos acontecimientos hemos visto personas que llegan a supermercados, violentan las entradas, se llevan televisores, se llevan licores. ¿Cómo van esas investigaciones respecto a estos actos que desbordan la protesta social? Sí, efectivamente por parte de la Policía Nacional hemos realizado capturas, casi que en flagrancia. Hemos encontrado 4 o 5 oportunidades en donde personas las hemos sorprendido dentro de los mismos establecimientos comerciales. Hemos puesto obviamente a disposición de nuestras autoridades judiciales para garantizar primero el
el derecho a defensa de estas personas, pero también para dar a conocer lo que está aconteciendo, lo que está pasando en este momento dentro de ese contexto de que no es una manifestación pacífica, sino que hay algunas personas que desdibujan esta manifestación. Y de hecho, nosotros como autoridades legalmente instituidas hacemos cumplir la norma y en este caso ponemos a buen recaudo a estas personas que están cometiendo estos delitos. Repito, el tema de saqueos, el tema de hurtos y también el tema también del mobiliario de la ciudad, afectación como semáforos, afectación como señales de tránsito, afectación como los paraderos, en donde estos son bienes de toda la comunidad, no son de una u otra persona, es de toda la sociedad y como tal también nosotros estamos obligados a preservarlo. Doctor Méndez, y en ese caso, además de esa responsabilidad individual, aunque algo me dijo en la respuesta anterior, ¿habría alguna responsabilidad para los promotores del paro? Porque aunque no es parte de la protesta, sí hemos visto históricamente que muchos de esos actos terminan en esta forma, por lo tanto, ¿no sería previsible que esos hechos se van a presentar y por lo tanto habría alguna responsabilidad para ellos? Sí, bueno, Víctor Julio, debo también advertir algunas consideraciones y es que desafortunadamente frente a los medios masivos de comunicación, siempre estos asuntos de protesta que están relacionados con desobediencias civiles han tenido una mala publicidad, siempre han tenido una mala prensa y siempre son observados por el común de la gente o de la sociedad con una suma desconfianza. Pero igual también debo advertir, como bien lo indicó un filósofo importante del siglo XX, que es John Rawls, cuando hablaba de la tesis de la teoría de la justicia, y era entender el argumento de atender una desobediencia civil, pero pacífica, una protesta pacífica entre los límites de la fidelidad al sistema jurídico. ¿Y esto cómo debe entenderse? Esto se entiende sencillo porque no podemos elevar la desconfianza ante nuestras instituciones. Creo que debemos siempre, en cualquier momento, apostarle a confiar en la justicia, en nuestras autoridades, en nuestra autoridad policial. Y creo que acercarnos a comportamientos que no son pacíficos nos ubican dentro del marco de un sistema como lo es el marco delictivo o el de los revolucionarios que están por fuera de la ley. En ese orden de ideas considero que los mensajes que desafortunadamente hemos estado recibiendo de las decisiones que se toman por nuestro gobierno o por nuestras autoridades a veces elevan esa desconfianza que es la que motiva a algunas personas para declararse en desobediencia civil, sin tener en cuenta, lógicamente, lo que hemos advertido, y es que la desobediencia civil y las protestas no pueden ser asumidas con argumentos de delincuencia. Sería lo mismo que el Estado, a través de sus autoridades, persiguieran el delito creando delito. No tendría lógica. Y frente a la pregunta, para ser ya puntual, en el argumento de la responsabilidad para los promotores, claro que sí está considerado dentro de los dispositivos amplificadores de los tipos penales a los que he hecho referencia, una consideración de autoría para quienes tienen calidades de líderes o de gestores frente a estos presupuestos y que pareciera que están allá en la oscuridad otras bambalinas. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico, conociendo sobre la protesta social. Doctor Méndez, aprendiendo de lo que ha pasado en los últimos acontecimientos, ¿se hace necesario reglamentar la protesta en Colombia? Víctor Julio, igualmente reitero, en el ámbito del orden jurídico internacional no existe consagración expresa frente al derecho de la protesta pacífica. Se hacen algunas consideraciones frente a otros derechos y particularmente a derechos fundamentales, pero ya desde el ámbito internacional planteemos vacíos. Ahora, en el ámbito local, en el nuestro, nacional, constitucionalmente hay una regulación, efectivamente, pero hay muchas regulaciones abiertas. Tenemos una regulación en el orden penal que tampoco regula directamente, como ya lo advertimos, un delito contra la protesta que no sea pacífica.
en el ámbito policivo, en el derecho administrativo, incluso en el derecho laboral. Considero que en una buena óptica debería el ámbito nacional organizarse en una mejor forma y mandar un mejor mensaje social regulando en una sola normatividad estos presupuestos, atendiendo el vacío que ya se plantea del orden internacional. Tenemos muchas normas que lo regulan, pero pareciera que son ambiguas por ser muy gaseosas, pero ninguna se refiere directamente a ello. Coronel Cabrera, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que usted le enviara un mensaje a Barranquilla, que es una ciudad de paz, sobre sus recomendaciones sobre el comportamiento en estos momentos de protesta. Sí, por parte de nuestra institución considero lo siguiente, y es un mensaje muy claro. Garantizamos plenamente el derecho a la manifestación pacífica, totalmente. Estamos en acompañamiento constante. Lo que no aceptamos y estamos en la obligación de realizar nuestro trabajo como fuerza pública es cuando se generan unos tipos de delitos en donde afectan a nuestra comunidad. Verbigracia, cuando hay hurtos, cuando hay saqueos, cuando hay afectación al mobiliario de toda la sociedad en nuestra querida ciudad, hablando de Barranquilla. Pero también cuando algunas personas coartan ese derecho de la movilidad, de la salud, de poderse desplazar sin ningún inconveniente a otros lugares de su trabajo, etc. Nosotros queremos hacer esa invitación muy respetuosa para que haya ese respeto mutuo, que haya ese respeto entre todos nosotros. Nosotros debemos de ser, en este caso, unos buenos ciudadanos. Y ese buen ciudadano quiere decir que yo debo ser respetuoso con mi vecino, debo ser respetuoso con absolutamente todo el conglomerado que vivimos en nuestra ciudad. Todos tenemos derechos y todos debemos de sentirnos colombianos, de sentirnos barranquilleros. Y ese es el propósito que tenemos. Agradecemos a nuestros invitados su participación en el programa. Coronel, gracias por acompañarnos en Consultorio Jurídico. Con muchísimo gusto, un placer saludarlos y siempre cuenten con esas mujeres y hombres policías que hacemos parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Estamos para protegerlos, estamos para su servicio. Doctor Méndez, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por compartir el suyo y por aceptar nuestra invitación en Consultorio Jurídico. Muchas gracias a usted, doctor Víctor Julio, a toda la teleaudiencia del programa, y me quisiera despedir con una frase de reflexión, y es que estoy convencido de que debemos seguir confiando en nuestras autoridades y en nuestro Estado, aunque se equivoque. Y en la medida en que tengamos una seria y pacífica protesta, en esa medida también seremos atendidos y tendremos mejores resultados. Muchas gracias. Así es, doctor Méndez. Nuestra justicia es una justicia formada por jueces probos que merece toda nuestra confianza y respeto. Gracias nuevamente a nuestros invitados y gracias a ustedes, televidentes, y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.